Tanto mi compañera Carla Somoza como yo hemos trabajado en investigación desde, en mi caso, desde las instancias públicas y también un poco desde la academia. Y ambas teníamos necesidad de encontrar datos para realizar nuestros trabajos y no encontrábamos datos accesibles, datos que estuvieran a la mano. Tampoco teníamos conocimiento de si había quien estuviera produciendo estos datos y pues fue donde surgió la idea por hacer esta pequeña intervención social con una mirada feminista sobre las distintas violencias que padecen las mujeres en el estado de Chiapas. Nosotras iniciamos nuestra metodología investigando sobre el protocolo de violencia, protocolo latinoamericano sobre investigación de los femicidios o feminicidios y muertes violentas. Primero comenzamos investigando esta categoría de muerte violenta y creamos feminicidios consumados, muertes violentas, suicidios sospechosos y algunas más categorías que necesitábamos para registrar los casos. Y revisamos 40 periódicos todos los días. Algunos son periódicos online y otros son de Facebook. Las cosas en Chiapas no están funcionando bien a nivel general, pues no hay un interés real por solucionar el problema de las violencias que padecemos las mujeres en el estado. Desafortunadamente hemos notado que los índices de violencia desde la emisión de la alerta de género para Chiapas en noviembre de 2016 hasta agosto de 2017 no solo no ha disminuido, sino que incluso ha aumentado. Sabemos perfectamente bien que tampoco es una receta mágica y que la violencia no va a disminuir de manera automática en cuanto la alerta se emita, pero nos parece muy grave que aún no se vea el producto de los trabajos, que se están realizando en materia de la implementación de la alerta. No conozco todavía, o no conocemos como observatorio y creo que como ciudadanía, no conocemos los alcances de la campaña, que ya debería de estar funcionando, la campaña en medios de comunicación, ni tampoco, como decíamos en el pronunciamiento, hemos escuchado que el gobernador del estado, como representante ejecutivo de los poderes en el estado de Chiapas, se haya pronunciado acerca de la alerta de género. En mayo de este año, un personal de la Fiscalía publicó que había un decrecimiento de 25% de feminicidios con respecto al 2016. Ella decía que hubo hasta mayo del 2016 hubo 16 feminicidios y que había bajado a 12 o 13 feminicidios para el 2017, mayo. Nosotros registrábamos que teníamos 35 feminicidios para mayo del 2016, hablo de feminicidios consumados, además están los suicidios sospechosos, ¿no? Y había para el 2017 del mayo 45 muertes violentas de mujeres. Y la tentativa de feminicidio había aumentado. En agosto del 2016 teníamos registrados 26 y para este año, agosto, tenemos registradas tentativas de feminicidio 40. Bueno, nosotras consideramos, primero que nada, como historiadoras, somos historiadoras de las temporalidades, no del pasado. Entonces, nosotras siempre tratamos de buscar los indicios estructurales, económicos y políticos para resolver el problema, ¿no? Entonces, vemos que el Estado es un Estado que está políticamente fragmentado, es un Estado débil y consideramos que es importante recuperar, al menos de mi parte considero que es importante recuperar la figura del Estado. Son varias las circunstancias económicas y políticas que fracturan esta figura. Tenemos, por ejemplo, la crisis denominada la crisis de la deuda, la guerra contra el crimen organizado durante el periodo de Calderón, que posibilita
el tráfico de personas, el tráfico de armas, la entrada a un Estado neoliberal, que no solamente es una cuestión que tenga que ver en México, sino toda América Latina. Entonces, ante esta figura, ¿qué puede hacer una alerta más que encaminarse a ser una institución antes de que comiencen el proceso electoral, por ejemplo? Si tomas en cuenta todos estos factores económicos, más el territorio, la migración, la frontera, el canal de feminicidios que hemos observado, que forman 2 canales de migración en toda la costa del estado, y esta crisis económica que se vive, que potencializa un empobrecimiento de un Estado que se dedica sobre todo al sector servicios, que no hay recursos, que hay una gran corrupción, poca transparencia, la genealogía del poder, en donde vemos constantes apellidos repetidos en los puestos políticos, los mismos apellidos de siempre. Como historiadoras, ¿no?, vemos los mismos apellidos de siempre, la misma genealogía del poder. Y todo esto se cruza con una problemática muy, muy compleja que hace que las mujeres no puedan salir de sus casas, que no puedan económicamente, empoderarse económicamente, y que tengan que continuar con sus potenciales feminicidas, porque en muchos casos de violencia que las mujeres fueron a la dependencia correspondiente y no fueron atendidas o fueron revictimizadas, y en estos casos tienen que continuar con su agresor. Y entonces, en el conteo que tenemos en el 2016 encontramos que son 29 casos fueron de esposos locales, el resto de los casos no estaban identificados. En esta mirada que, como bien señala mi compañera, como historiadoras que somos, entendemos que la violencia feminicida, las violencias contra las mujeres son un problema estructural de larga duración, le decimos nosotras. ¿A qué nos referimos con larga duración? Bueno, a que es un problema añejo, que tiene que ver cómo se han construido históricamente las sociedades, y en las cuales en estas sociedades, a partir, bueno, ya de forma más contemporánea, a partir del contrato social, los hombres asumieron el poder público mientras que las mujeres se quedaron en los espacios privados. Cuando los hombres asumen el poder público, el poder político, también generaron con ello un liderazgo y monopolizaron el poder, ¿no? Se empezó a considerar que las funciones de afuera, el trabajo fuera de casa, que además era el trabajo remunerado, era el trabajo valioso. Esto les dio a ellos poder sobre las mujeres. Simbólicamente su status quo es de mayor importancia que el de las mujeres. Entonces, nosotras confinadas a los espacios domésticos, pues nuestra labor, nuestro trabajo terminó siendo de menor valía, o se consideraba o se considera incluso todavía en algunos lados de menor valía. Este poder ellos lo trasladan también al espacio privado, y es ahí donde ejercen dominio sobre su familia, no solo sobre las mujeres, también sobre sus hijos y sobre sus hijas. Aunado a toda esta problemática que, como ya mencionaba Carla, de este estado fragmentado en esta crisis en esta crisis social que estamos viviendo, exacerbada por las políticas neoliberales, han llevado a que las mujeres sean quienes padezcan más las violencias estructurales, ¿no? Las violencias del Estado y las violencias dentro de su hogar, dentro de su casa. Como bien señalaba Carla, al no tener esta posibilidad de empoderarnos económicamente,
pues muchas mujeres optan por continuar con viviendo estas violencias, ¿no? Entonces el feminicidio es una cuestión de poder, pero no es una cuestión de poder únicamente, de poder de los hombres sobre las mujeres, pero no es una cuestión de poder únicamente que se va a arreglar si transformamos las relaciones de pareja. También tiene que ver con el Estado fallido, con la situación del Estado fallido que ya no está solucionando las demandas estructurales de la sociedad, ¿no? Mientras el capitalismo siga presente, siga siendo la estructura social, la estructura económico-política, social que rige nuestras vidas, la violencia yo creo seguirá presente, ¿no? Se entrecruzan todos estos factores para generar la violencia feminicida.